Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, analizamos los temas de interés nacional e internacional que son noticias. Lógicamente, el tema del atentado contra Donald Trump ocupó todo el fin de semana, desde sábado en la tarde-noche, todo hasta este día. Ha seguido una transmisión constante, continua de las principales cadenas de información de la televisión en los Estados Unidos, los medios de comunicación, en sentido general, los analistas políticos, porque se está hablando, señores, de la presidencia de los Estados Unidos, se está hablando del principal país mundial en el ramo de la economía, la principal potencia. Acaba de celebrar en Washington la cumbre de la OTAN con sus 75 años y trazar las políticas hacia Europa, las políticas militares hacia Europa para el presente y futuro inmediato. Estamos hablando del candidato presidencial del Partido Republicano con una potencialidad hacia ganar la presidencia de los Estados Unidos. El tema de la reforma fiscal en República Dominicana también sigue latente, pero hablan de las reformas y en este caso el tema de la reforma constitucional con nuevos anuncios por parte del presidente Luis Abinader. Los cambios del gabinete y el morbo, un tema que no cesa en República Dominicana. Continúa la lucha contra las drogas, pero es importante este alijo de 900 y tantos paquetes o kilos de cocaína incautados. Venezuela, las elecciones siguen con un manto de crispación para dentro de ya muy pocos días. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Ya veremos. Estos y otros temas analizaremos a lo largo de esta emisión de Oye País, después de la pausa. Con la finalidad de estandarizar los sellos que utilizan los inspectores, optimizar las funciones y evitar el uso de la estampa, la Dirección General de Migración eliminará el sello de admitido que se utilice en los pasaportes para registrar el ingreso de ciudadanos que vienen de otros países a República Dominicana. La medida contenida en la resolución DGM-02-2024 busca establecer un sello de entrada en los puntos de control migratorio del país que se le estampará al pasaporte de nacionales y extranjeros, de manera escrita donde se establecerá el tiempo de permanencia en suelo dominicano en el caso de los extranjeros. La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 1 tonelada de cocaína oculta en un contenedor para exportación cargado con banano. Sería enviado desde el puerto multimodal Caucedo hacia Rotterdam, Holanda. Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional y esperan estar en condiciones de ofrecer mayores detalles conforme avance el proceso. La producción de agua potable para el Gran Santo Domingo se situó en 428 millones de galones diarios, informó este domingo la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. La entidad destacó en un comunicado que en la semana del 13 al 12 de julio, la producción se mantuvo con altibajos por la salida momentánea de algunos de sus sistemas en la toma de agua, debido a los niveles de turbidez o disparos de circuitos eléctricos, fruto de las copiosas lluvias que han caído en las últimas semanas. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, admitió que el intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, fue un fallo de seguridad. Trump fue herido de bala en la oreja durante un mitin el sábado en Butler, Pensilvania, antes de que el servicio secreto abatiera al tirador, un joven de 20 años, cuyos motivos aún se desconocen.
La jueza que preside el caso de documentos clasificados del expresidente Donald Trump en Florida desestimó la acusación, dándole la razón a los abogados de la defensa, según los cuales el fiscal especial del caso había sido asignado ilegalmente. La decisión de la jueza Aileen Cannon pone fin abrupto y asombroso a un caso penal que en su momento fue considerado el más peligroso de todos los que penden sobre el expresidente republicano. Trump enfrenta decenas de cargos de que mantuvo ilegalmente documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, y de obstaculizar los intentos del Buró Federal de Investigaciones FBI de recuperarlos. El expresidente peruano Alberto Fujimori, de 85 años, será candidato presidencial en las próximas elecciones de 2026, anunció su hija Keiko Fujimori, líder del principal partido de derecha de Perú. Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial, escribió Keiko Fujimori en sus redes sociales, junto a un video donde aparece su padre, que anunció en mayo que sufre un tumor maligno de lengua. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El incidente del sábado en la tarde-noche, en Pensilvania, durante un meeting en el que el candidato presidencial Donald Trump fue tiroteado por un joven de 20 años mientras el candidato participaba en un meeting, ha sido uno de los ejes no solamente noticiosos, sino de análisis sobre la situación norteamericana, de la política norteamericana, que irradia al resto del mundo. Un atentado que, dentro de todas las informaciones recibidas, la bala rozó la oreja derecha del candidato Donald Trump. O sea que estuvo a milímetros de haber impactado en su cabeza y la cosa hubiese sido diferente. Esa era la diferencia, milímetros, posiblemente entre la vida y la muerte. Entre lo que podría provocar en los Estados Unidos un asesinato a tiros del candidato presidencial, un hombre tan controversial, tan controvertido como Donald Trump, de cara al proceso de elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos, enfrentando Donald Trump al presidente en reelección Joe Biden. Todas las variables, todos los esfuerzos que está haciendo Joe Biden por mantenerse en la lucha electoral. La semana pasada pudo hablar 2 veces a la prensa, está tratando de revertir en cierto modo el desastre que fue su participación en el debate electoral del mes pasado, del 27 de junio, pero además de eso, de la avalancha de críticas y de advertencias y de pedimentos de que saliera de la candidatura. Joe Biden ha decidido mantenerse, y mientras Donald Trump
aprovecha esta coyuntura con esta fotografía del puño encima. Le pusieron una bandera detrás porque no hay ninguna bandera. O sea, lo convirtieron y agarrado por la gente del servicio secreto, convirtieron esa fotografía en un símbolo del guerrero, de la lucha, del hombre invencible, del hombre decidido. Y esto obligó a Joe Biden el domingo a hablar 2 veces a la nación norteamericana y al mundo, diciéndole que tranquilos, que se está investigando lo que pasó, que lo siente mucho, que se une a las oraciones para que Donald Trump se recupere, que está blindando la convención republicana, que se va a investigar hasta las últimas consecuencias, que los Estados Unidos no deben dirimir sus diferencias por las balas, sino con las ideas. O sea, todo un mensaje de un jefe de Estado. Y Donald Trump ha sacado partido sobre esto. Indudablemente es un hombre de términos duros, agresivo en la discusión, y ha sacado partido sobre esto. ¿A dónde va a llevar esto a la campaña, lo que resta de campaña y las elecciones norteamericanas? La mayoría de los analistas apuntan a que este episodio catapulta a Donald Trump a la Casa Blanca. Si bien él estaba con unos puntitos más que Joe Biden, estaban ahí muy pegados, esto lo catapulta, no cabe dudas. No cabe dudas. Pero debemos mirarnos en el espejo, todo el mundo, mirarnos en el espejo de cómo las controversias, cuando se dirimen por la vía de la violencia o aparecen fanáticos llevados a esos puntos de ejercer la violencia para hacer valer sus posiciones o para tratar de cambiar el curso de el destino o para tratar de guiar hacia un curso determinado, determinadas situaciones, cuando esto ocurre, estamos retrocediendo, estamos perdiendo. Lógicamente, muchos republicanos culpan a Biden y a los demócratas de esta acción violenta contra Donald Trump. Mucha gente dice que esto es un cuento, una mentira, una farsa de Trump y los republicanos para él lograr esa publicidad, esa muestra de solidaridad mundial que ha recibido por ese atentado. O sea, hay de todo, hay de todo. El FBI de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y varias otras agencias de investigación tienen que dejar muy claramente y muy convincentemente en manos de la sociedad norteamericana y del mundo qué fue realmente lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Esa es parte de la grandeza y de la fortaleza del sistema norteamericano. La justicia, la independencia con que actúan determinados departamentos de la administración. ¿Qué va a pasar? Uno no sabe. ¿Qué va a terminar creyendo la gente? Uno no sabe. Que si este hombre subió allí, estaba en la línea de fuego del presidente sin ningún control, que rápidamente los snipers, los francotiradores del servicio secreto lo abatieron, que quién era este joven, que con 20 años, que cuál era su capacidad militar para apuntar y poder disparar a la cabeza de un hombre a una distancia de 150 yardas o entre una multitud. O sea, muchas interrogantes que deben satisfacer la curiosidad, la expectativa, la demanda de información creíble, veraz de la gente.
En los Estados Unidos no es la primera vez, han sido asesinados varios presidentes y se ha atentado contra otros presidentes. El estado de violencia en que hay en Estados Unidos, hasta este domingo habían 26.000 episodios, 26.000 episodios con armas de fuego en lo que va de este año, en los primeros 6 meses del año, en los Estados Unidos, de los cuales 9.000 personas han resultado muertas por violencia con armas de fuego. O sea, estamos hablando de una situación real, de hecho real, que provoca cierta crispación y que entonces, después de lo que vimos el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, cuando las turbas ocuparon el Capitolio e hicieron desmanes en el Capitolio. Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos, el primer poder de los Estados Unidos en el orden jerárquico, donde murieron 5 personas, entre ellos varios policías, en ese ataque salvaje, transmitido incluso al mundo en vivo. Después que vimos esos pronunciamientos de odio a lo largo de todo este tiempo, este periodo, en los últimos tiempos en los Estados Unidos. O sea, uno tiene que pensar hacia dónde va esa sociedad capaz de tirotear a un candidato presidencial con las mejores posibilidades de llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, de llegar a la Casa Blanca, con los aparatos de seguridad de que dispone, con la reacción que esto podría provocar. O sea, hay que ver esto dentro del contexto de lo que significa esto que pasó el sábado en la noche allá en Pensilvania. Es una situación compleja, una situación difícil, una situación que puede marcar situaciones en favor y en contra de toda esta lucha y de toda esta guerra contra la violencia, contra el armamentismo, contra los choques intrapartidarios y entre poderes en los Estados Unidos. ¿Quién se responsabilizará de esto? ¿Realmente fue un joven fanático solitario? ¿Alentado por qué? Hay muchas interrogantes. Pero no cabe dudas de que este episodio del domingo, transmitido incluso en vivo al mundo, porque se estaba transmitiendo el meeting de Donald Trump, en el momento en que él hablaba, en el momento en que recibe el disparo, en el momento en que pasa todo el aparataje de los miembros del servicio secreto en favor de su protección. Todo transmitido en vivo y las fotografías y todo esto. O sea, fueron momentos de tensión y angustia que ahora necesitan ser obligatoriamente esclarecidos y explicados de manera convincente. Estamos en medio de reformas al sistema institucional dominicano. Tiempos de reforma. La reforma fiscal ha levantado una serie de comentarios, de posiciones de sectores importantes, sectores productivos de la vida nacional de República Dominicana. Sectores bancarios, del turismo, del desarrollo agrícola, de la industria, de los sindicatos. Bueno, el sindicato de los médicos dijo que bajo ninguna circunstancia va a aceptar que se le pongan imposiciones y impuestos a los monumentos de los médicos y que si eso ocurre lo van a tener en la calle en pie de lucha. A esos niveles ya estamos llegando. Pero la reforma más importante de la que se ha hablado en los últimos días es la reforma constitucional que, a decir del propio presidente de la República y del gobierno, será la primera que será sometida al Congreso. Sobre esta reforma, el presidente Luis Abinader habló en el fin de semana en un acto en que estaban con legisladores dándole instrucciones el partido a sus legisladores en un seminario internacional, incluso con la presencia de expresidentes,
para instruirlos de cómo actuar, de cuál es su deber, cuáles son sus obligaciones y atribuciones desde el Congreso. Y allí habló el presidente Luis Abinader y puso un elemento nuevo e importante sobre el tema de la reforma constitucional. Y dijo que va a proponer un artículo transitorio, en el que él queda impedido de repostularse nueva vez para un tercer periodo, lo cual está prohibido por la Constitución. Él tiene 2 periodos, uno que fue el primero, 2024, ganó el segundo en la reelección muy holgadamente, muy ampliamente, 24-28, y él mismo ha estado anunciando desde el momento en que se le dijo que había ganado: yo no vuelvo, yo termino el 28. Y lo ha estado anunciando. Y ahora anuncia este transitorio que se le puede impedir. Y sería una reedición de lo que hizo Danilo Medina en el 2016. Las circunstancias son totalmente diferentes. Cuando en el 2015 el PLD, con Leonel Fernández de un lado y Danilo Medina del otro, rivalizando por la candidatura presidencial, Danilo Medina en aquel acuerdo de Metro Country Club, una mañana de domingo, se decide reformar la Constitución para darle paso a que Danilo Medina pudiera repostularse. Danilo Medina propuso y se aprobó un transitorio 20 de la actual Constitución vigente, en el que se prohíbe a Danilo Medina, el presidente en turno, volver a optar por una candidatura presidencial. Y esto selló las posibilidades de Danilo Medina volver a ser candidato. Esto fue por un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Leonel Fernández entendiendo que no voy a ser yo el candidato, me va a ganar la convención, Danilo tiene el control. Le doy la reelección, pero se lo prohíbo para el 20, y en el 20 voy yo. En esa Constitución del 2010, que Leonel Fernández había dicho y después lo dijo en el 19 y lo ha seguido repitiendo, que es como una niña de 15 años que no debe ser violada, que no debe ser reformada, pero él propició esa reforma porque era un asunto de conveniencia en su partido y de su conveniencia para su futuro inmediato. Pero bien, es harina de otro costal. El tema es que por esos acuerdos entre sus partidos y a resolver su asunto, pusieron ese transitorio. Ahora, Luis Abinader habla de poner un transitorio que le prohíba a él tratar de volver, si fuera el caso, de volver a repostularse. Son 2 situaciones diferentes. Con este transitorio que propone Luis Abinader, de motu propio, él está haciendo esto para garantizar que su palabra de no volver después del 28 queda sellada en la Constitución. En aquel caso era por la discusión interna entre Leonel Fernández y Danilo Medina, y que Leonel Fernández le da paso y reforma su propia Constitución, que él decía que era una niña de 15 años que no debía ser violada, pero en ese momento no importa una violación en la casa. Y llegan a ese acuerdo. El de Luis Abinader es como una garantía del respeto a su palabra empeñada de no buscar el poder después del 28. Son 2 cosas diferentes, pero es un tema interesante e importante que va a ser y va a salir a relucir como uno de los puntos importantes dentro de la reforma constitucional que se está planteando y que será puesta en manos de la discusión congresual en cualquier momento. Miren, hay un tema que yo quiero mencionar.
En el fin de semana, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 918 paquetes de cocaína en 25 sacos y 13 bultos que estaban en un contenedor con un cargamento de banana, o sea, de guineos, que iba para Rotterdam, en Holanda. Se lo incautó en el puerto multinodal. ¿Qué nos indica esto? Que esa droga embarcada en República Dominicana en un contenedor de bananas hacia Holanda estaba en República Dominicana, había entrado a República Dominicana, estaba guardada en República Dominicana. Bandas internacionales de contrabando de drogas, de narcotraficantes, carteles, tenían esa droga, la colocaron, la adornaron con este transporte, esta exportación de banano hacia Holanda e intentaban sacarla del país en una de sus operaciones de los carteles de la droga. Pero ¿qué nos indica esto? Que la droga había entrado a República Dominicana. Vimos con interés en las últimas 2-3 semanas nuevas incautaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas en por lo menos 2 operativos en lanchas rápidas en las costas del Caribe de República Dominicana, donde se interceptaron unos 700 kilos de cocaína. Hemos incautado a lo largo de este año varias toneladas de cocaína que han tratado de entrar a República Dominicana. Pero el hecho de que esta droga ya estuviera en República Dominicana donde no se produce cocaína, nos indica que sí está entrando drogas a República Dominicana. De que si bien es cierto que funcionan los operativos antinarcóticos, de que se ha incrementado la incautación de drogas que trata de llegar a República Dominicana para servir de trampolín, de puente hacia los mercados altos de consumo como Estados Unidos y Europa, no es menos cierto que si ha habido muchas incautaciones y duros golpes a las bandas, también está entrando mucha droga a República Dominicana. Y esto, casi 1 tonelada de cocaína incautada en este fin de semana, nos indica que realmente está entrando mucha droga a República Dominicana. ¿Quiénes son los que pueden operar casi 1 tonelada de cocaína dentro de un furgón para mandarla a Holanda en un barco a través del puerto multinodal que maneja 4 millones de contenedores al año? Esto no es una operación de 3 muchachos que recibieron la droga, la escondieron y después hicieron toda esta logística para montarla. Esto es parte de una estructura del narcotráfico, no cabe dudas, de un cartel organizado del narcotráfico, donde tienen que haber contubernios casi seguros de personas que trabajan en todos estos operativos y los organismos de seguridad. Es muy complejo movilizar, primero recibir, guardar, sabrá Dios de cuánto tiempo, manejar, embalar, preparar, llevarlo hasta el puerto en un contenedor de una cantidad de casi 1 tonelada de cocaína. Y uno se pregunta cuántas más habrán podido pasar y han sido exportadas. O sea, estamos invadidos por el narcotráfico, estamos invadidos por los carteles de la droga, estamos invadidos por las operaciones de tráfico de drogas desde República Dominicana. Esto no cabe duda, señores. Esto es una muestra clara. Esto no hay que ser un científico de la NASA, sino tener un poquito de sentido común para analizar lo que yo estoy diciendo. Indicativo claro. ¿Quiénes son los responsables? Porque en el arresto no se dice que en el decomiso no se habla de que arrestaron a nadie. ¿Quiénes son los que mueven esto?
No son dos colombianitos y un dominicano y un venezolano quizás, que venían en una lancha que agarraron en cerca de Peravia, que es por donde más agarran esos grupos, después que andan corriendo a las autoridades. Esto es una estructura bien montada, bien establecida, con capacidad de manejo de furgones, de buscar este cargamento de guineo, de quién lo consignó, cómo se llenaron estos guineos, este cargamento, se disfrazó la droga dentro de este contenedor. O sea, todo esto es una operación bien montada, porque estamos hablando de millones y millones de dólares que cuesta casi una tonelada de cocaína. Estamos hablando de grandes ligas, señores. Estamos hablando de grandes ligas. Vamos a ver cómo se mueven las cosas. El tema de Venezuela sigue siendo una incógnita. El 28 de julio están las elecciones venezolanas y el presidente Nicolás Maduro ha dicho que gana porque gana, a la buena o a las malas. Pero la oposición está empujando duramente y esta señora, María Corina Machado, está demostrando un gran liderazgo en la política venezolana. Y aunque a ella el gobierno, en una de esas groseras presiones del gobierno venezolano, le impidió por 15 años una inhabilitación para que no pueda ejercer como candidata en ningún proceso electoral, no se le ha impedido, lógicamente, que ella pueda ejercer un derecho ciudadano de hacer política. Parece que la avalancha que ha provocado de simpatía la oposición, aunque ella no es el candidato, sino que es el señor González Urrutia, un empresario de 74 años de edad, que representa a la oposición, ella se ha convertido en la gran líder y quien está empujando en las calles de Venezuela el apoyo contra el presidente Nicolás Maduro. Y esto prevé tensiones muy altas en los próximos días en Venezuela, porque el madurismo, su estructura, está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Podrá, contra la acción del pueblo venezolano, que no quisiera a Maduro definitivamente, en mayoría. Vamos a ver, ¿a dónde puede llegar esto? Hemos visto en Venezuela muchas situaciones de violencia, de presiones, de tensiones, de arbitrariedades, de acciones dictatoriales, porque el madurismo controla el Consejo Electoral, controla la justicia, controla el país, en cierto modo. Pero la gente se harta, con J, se harta, y parece que en Venezuela están hartos ya del madurismo. Y nosotros sabemos lo que es hartarse de una estructura política aquí en República Dominicana. Lo que esto conlleva y hasta dónde podría llegar, por las buenas o por las malas. Recemos a Dios de que esto no termine en Venezuela de mala manera. Como pinta, Como pinta. Ya veremos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta estructura militar compuesta por los países de Europa para la protección de Europa, precisamente contra acciones como la de Rusia, antes Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando hace 75 años se conforma la OTAN.
a la OTAN, los rusos, los soviéticos, detrás de la cortina de hierro, la división de Europa Oriental, formó lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, que era más o menos una réplica de la OTAN para varios países bajo el control de Rusia a través de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tener un contrapeso militar en la zona. Cayó la Unión Soviética, Rusia se quedó más aislada, pero tiene acciones groseras como la de la invasión a Ucrania y el salvaje hostigamiento a que ha sometido a Ucrania. La OTAN se ha fortalecido y recibe apoyo militar, apoyo económico, una posición fuerte de Europa para proteger sus fronteras. Pues la OTAN celebró su 75 aniversario nada más y nada menos que en Washington, porque aunque Estados Unidos su territorio no está en Europa, sí tiene muchos intereses en Europa y bases importantes militares e intereses económicos en Europa y forma parte primordial de la OTAN. Fueron de los inspiradores en hacer la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Se celebró en Washington y allí se eligió un nuevo jefe de la OTAN, era mandatorio, pero salieron una serie de anuncios, de medidas para la consolidación de esta organización, de esta estructura militar de protección a Europa contra las posiciones temerarias y agresivas, en este caso de Rusia y sus satélites. El tema de qué pasó en la OTAN, los desafíos y los logros de esta estructura 75 años después, lo analiza La Voz de los Estados Unidos de América, la VOA, en su debate de esta semana, el debate en el Foro Interamericano. Gonzalo Abarca lo dirige magistralmente, yo lo comparto con ustedes a continuación. Con esto me despido hasta mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche. Desafíos y logros de la OTAN. A continuación. Esta semana se realizó aquí en Washington la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Fue precisamente aquí en Washington en donde en 1949 se creó esta alianza. En esta ocasión, sin embargo, el presidente Joe Biden aseguró que el fortalecimiento de la OTAN envía un mensaje inequívoco al mundo, según sus palabras. Agregó que la organización está lista para cualquier amenaza que enfrente. Pero bueno, ahora pasamos con Celia Mendoza, que le ha dado seguimiento a esta cumbre. Buenos días, Celia. ¿Cuáles fueron los temas destacados de este encuentro transatlántico? Gonzalo, el comunicado final de la organización que está justamente cumpliendo ya 75 años muestra cómo ellos van a avanzar en las contribuciones. Por lo menos 23 países ya están dando el 2% de su Producto Interno Bruto, y esto es algo que va a ayudar a fortalecer la industria de las armas, algo que ellos aseguran es fundamental para su seguridad. Pero también reiteraron que abrirán un camino inequívoco, irreversible para Ucrania y eventualmente pueda ser miembro de este grupo, y también están trabajando en lo que ellos indican es fundamental, son las amenazas globales y en especial las alianzas que se han creado en Asia por parte de Rusia, Corea del Norte y China. La OTAN anunció en su comunicado conjunto un acuerdo de los miembros de la alianza para acelerar la capacidad industrial militar, aumentando el gasto para defensa. Según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se garantiza que los 32 países de la organización siempre estarán listos para enfrentar cualquier amenaza. Este nuevo compromiso envía un mensaje inequívoco al mundo de que todos los miembros de la OTAN están comprometidos a hacer su parte para mantener fuerte la alianza. Podemos defender y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN y lo haremos juntos.
La OTAN se comprometió a seguir apoyando a Ucrania militarmente, esfuerzos que Rusia ha intentado frenar. La inteligencia de Estados Unidos descubrió un plan para asesinar a Armin Papinger, director ejecutivo de la fábrica de armas alemana Rheinmetall, que provee a Ucrania con municiones y tanques. Esperamos que en las próximas semanas y meses se realicen muchos más pedidos, muchos miles de millones de euros, también para Rheinmetall. Estamos en el camino correcto. Las autoridades alemanas fueron oportunamente notificadas y frustraron un plan de Rusia para asesinar a otros ejecutivos de empresas que producen material bélico en Europa. También tomamos decisiones muy importantes sobre la coordinación para apoyar a Ucrania, lo cual es necesario porque Ucrania está bajo amenaza de ataque ruso y es necesario que organicemos el apoyo necesario para que ese país tenga la capacidad de defenderse por sí mismo. Parte de la cooperación incluye que para el 2026 se instalen sistemas de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania, un anuncio que llevó al Kremlin a criticar el acuerdo y asegurar que va a generar una nueva guerra fría. China, que ha sido cuestionada por la OTAN en su comunicado conjunto por apoyar a Rusia en su producción bélica, también se manifestó. La declaración de la cumbre de la OTAN en Washington aumenta la tensión en la región de Asia-Pacífico por demostrar una mentalidad de guerra fría y una retórica beligerante. El contenido sobre China está lleno de prejuicios, difamación e insultos. Rechazamos esas posiciones y nos oponemos firmemente. Hemos presentado sustanciales observaciones ante dicha organización. La cumbre de la OTAN culminó con la declaración de un camino irreversible para que Ucrania haga parte de la organización cuando termine la guerra y el anuncio de la entrega de aviones caza F-16 por parte de los Países Bajos y Dinamarca. Nosotros, por supuesto, sí queremos ganar, sí queremos prevalecer, sí queremos salvar nuestro país y defenderlo. Debemos eliminar todas las limitaciones. Que hizo el presidente de Ucrania, el mandatario estadounidense Joe Biden, en su conferencia de prensa de cierre, fue claro acerca de que es algo que ellos están considerando y que podría cambiar en el futuro. Por ahora no permiten que se utilicen estas armas dentro de Rusia, con ataques posiblemente a Moscú. Y al mismo tiempo Biden fue claro a la hora de asegurar que ellos seguirán apoyando a la OTAN y que esto lo demuestra el hecho de que ya son 32 países. Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde el Departamento de Estado. Muy bueno tu trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora para analizar este tema me acompaña el doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el doctor Guillermo Pacheco, experto también en Seguridad Nacional, profesor del Security College de Estados Unidos. Bienvenidos. Craig, empiezo contigo. ¿Qué cálculos crees tú podría estar haciendo Rusia tras la declaratoria de irreversible el camino de Ucrania a la OTAN? Pero, ¿cuándo se termine la guerra, en tu opinión? Bueno, mira, Gonzalo, a mi juicio, el problema de la estrategia, por decirlo así, de la administración de Biden siempre ha sido un poco tarde para tener el éxito de la disuasión. Y este es otro ejemplo. Hay muchos ejemplos de que hay armamentos, permisos, autoridades que debería de tener Ucrania para poder perseguir la guerra como puedan, y sin embargo hay limitaciones. Así que a pesar de una declaratoria muy fuerte de parte de la OTAN en cuanto al apoyo a Ucrania, en los hechos la OTAN se ha quedado atrás. Ahora, doctor Pacheco, ¿es la victoria de Ucrania, en tu opinión, determinante para la viabilidad futura de la OTAN? Mira, Gonzalo, me parece que es lo que busca la OTAN. Una cosa es que busque la OTAN y otra cosa es que se vaya a dar eso. Evidentemente, y con la declaración respecto a el papel que va a hacer la OTAN y el irreversible camino que está lleno también de muchas armas, es evidente que lo que está buscando la OTAN es que se dé, pero que esto llegue. Como decía mi amigo Craig Deer, lamentablemente siempre han sido respuestas muy tardías a lo que ellos quieren para posicionarse respecto a lo que viene en el futuro sobre la OTAN misma.
Craig, háblanos por favor del desempeño del presidente Biden en esta cumbre, un presidente que irrestrictamente apoyó la alianza, irrestrictamente dio el apoyo a Ucrania y asegura, hasta cierto punto, en que la alianza continuará independientemente de los desafíos. ¿Tu opinión? Me parece que hizo lo mejor que pudo, pero quisiera rebobinar un segundo. El problema que tenemos es que hace ya más de 2 años, cuando existía la posibilidad de disuadir la invasión de Putin, no tomó los pasos suficientes, no se expresó de manera fuerte, y por eso Putin vio la luz verde y atacó. Como decíamos hace un par de minutos, en cada paso de poder entregar las armas necesarias, en primer paso dice que no, y luego dice que sí, pero que más tarde eventualmente entrega tanques, sistemas antiaéreos, etc. Ahora, hasta los F-16 se van a entregar a finales del verano. Los necesitaban hace 2 años, no ahora. Ese es el problema. Y todo eso por la política del presidente Biden. Pero ahora, doctor Pacheco, la cumbre se realiza en un momento clave para Ucrania, ¿no? La ofensiva rusa se ha establecido luego de la reanudación, o más bien se ha estabilizado, perdón, luego de la reanudación en abril de la ayuda militar estadounidense a Kiev. Algunos aliados han dicho que Rusia cree que puede ganar la guerra simplemente esperando a que los miembros de la OTAN se cansen y retiren su ayuda a Ucrania. ¿Qué tan creíble es este escenario? Mira, Gonzalo, sí, definitivamente al final es una manera de poder esperar que esto pase. ¿Por qué? Porque si esto llega a pasar, el presidente Putin puede tener un espacio de tiempo. Ya han dado algunas muestras los miembros de la OTAN un posible cansancio. Por eso esta cumbre aquí en Washington, D.C. fue un respiro para Zelensky, para Ucrania, respecto al compromiso que volvió a hacer la OTAN para poder posicionarse. Es evidente que al final de cuentas, aunque lleguen al 2% del PIB varios de los países, el desgaste que tiene hacia afuera en la necesidad interna va a pasar factura en algún momento a esos países. Ahora, Craig, ¿tú crees que demostró el presidente Biden a sus aliados que está en condiciones de seguir liderando la OTAN? Repito, hizo lo mejor que pudo. Me parece que el desafío es, de nuevo, es ofrecer suficiente ayuda para que Ucrania pueda resistir, pero no tanta ayuda para que Putin se sienta amenazado, porque si Putin se siente amenazado ya cambia la ecuación, ¿no? Entonces, la OTAN tiene que seguir apoyando, y francamente el hecho de que Putin haya invadido en febrero de 2022 para mí fue un error estratégico, porque la OTAN estaba debilitado y estaba en el proceso de debilitarse aún más. Pero la invasión provocó una reacción fuertísima. Incluso los 2 nuevos miembros que jamás se habían asociado a la OTAN pidieron la oportunidad de asociarse. Así que creo que en el largo plazo la OTAN va a salir bien y Rusia va a salir más debilitado, pero eso sí requiere paciencia de la OTAN. Ahora, doctor Pacheco, ¿cree usted que toda esta situación, el drama, el tema militar de la OTAN, Ucrania, terminará el 4 de noviembre si llega a ganar el presidente Donald Trump, o al contrario, llegará a intensificarse más? Mira, yo no creo que sea el 4 de noviembre, pero sí creo que si él llegara a ganar y que el 5 de noviembre tengamos un presidente electo, aunque tome posesión hasta el 20 de enero, él ha dicho que va a tratar lo más rápido posible de bajar la intensidad al conflicto. Entonces no sé a quién le conviene más que entre el presidente Donald Trump, o quién le conviene menos, si a Rusia, a la OTAN, respecto a lo que dijo Craig. O sea,
hubieron errores estratégicos de ambos lados y el hecho mismo que la OTAN esté tratando de fortalecerse en este momento es una manera de poder esperar que Trump trate de ponerlo fin, pero la escalada de presupuesto de defensa no se va a poder detener. Entonces creo que es un gana-gana para todos o un pierde-pierde para todos. Dr. Deer, sus conclusiones sobre los 75 años de la OTAN, su futuro, sus desafíos, su vigencia. Mira, Gonzalo, estimo que la declaración de los miembros de la OTAN fue lo más poderoso que pudo haber sido, aunque sí es cierto que Ucrania hubiese querido recibir una invitación formal para asociarse, pero no se puede en este momento porque está en guerra. Y sin embargo, el papel aguanta todo. Así que vamos a ver si los países miembros, realmente cumplen con sus palabras. Si pagan sus deudas, porque Canadá, por ejemplo, es una vergüenza, pagan sus deudas y ponen el presupuesto necesario, pero también que actúen con firmeza para que Rusia eventualmente se dé cuenta que no va a poder ganar lo que buscó hace un par de años. Doctor Pacheco, su análisis. Mira, yo creo que es paradójico que la alianza se enfrenta 75 años después a la misma situación que motivó su creación, el riesgo de sufrir un ataque armado. Y yo me sumo a lo que Craig menciona respecto al posicionamiento de cada uno de los países, o sea, hasta cuándo podrán aguantar el 2% del PIB. Y para mí el mayor desafío que tienen hacia el futuro es ese, el poder consolidarse como alianza para poder mandar el mensaje disuasivo que Putin puede recibir y que puede sentirse amenazado. Mientras tanto, no creo que él vea a la OTAN como una amenaza. Bueno, muchísimas gracias al doctor Craig Deer y al doctor Guillermo Pacheco, expertos en seguridad nacional. Siempre un placer tenerlos con nosotros acá en Foro de la Voz de América. Llegamos así al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.